Exactamente cliente. lo Les voy mismo a que el de compartir Osaka. otra vez la Esa es la pantalla. vuelta, Me dicen Chuzombis. cuando lo vean, por favor. Volcánio Khufu. Para sacar foto de Ufón, ¿cómo se puede hacer? Ya que hay tareas que te piden fotos. Pero eso lo toma Pokémon, Diego. Uy, Falink 100. Voy por ese, voy por ese, voy por ese, voy por ese. Ah, Kutfu y Volcanion. Oh, ¿Ya Volcanion, están viendo la sí. pantalla? Caramelos para Volcanion, claro. Deli, sí. Para maxear esa belleza. Listo. Voy por ese Falinx. Dígame que es el chundo, por favor. Dígame que es el chundazo. La suerte del desayuno. ¡Vamos! Entonces, Hoy. No es estamos mirando Shiny. el Sea lunes. móvil. Bienvenido al directo, papá. Déjeme Estamos en terminar los de desayunar, últimos muchachos. Es que flujos de de verdad se me enfrió móvil. ya. Déjeme, yo termino acá en pura. Estamos Y mirando listo. el desvío y el buzón de voz de Es que ya hace muy móvil. frío, no me gusta comer tan frío. Problemas de servicio. Estábamos en servicios adicionales y desvíos de buzón de voz. Estábamos en este. Ya hemos visto entonces que si era una tarjeta eco, que nunca nos escogíamos la opción de tarjeta eco porque no tenemos esa tecnología. Habíamos visto lo de los desvíos, que si era un iOS con una versión antigua le teníamos que dar la información que habían indicado en las noticias. Si no es un iOS con esta opción, entonces le damos los comandos y ya dependía entonces directamente del cliente. Recuerden que podemos ver la información desde el botón que tiene la información de un móvil o tiene la imagen de un móvil y un signo de pregunta y los comandos. Y ya luego de darle la información cerrábamos la llamada. Vamos a ver entonces otro escenario que tenemos entonces nosotros, que sería, por ejemplo, en el caso de que quieran, se trate de una tarjeta SIM averiada. En ese caso, con tema de sondeo. Cuando el cliente manifieste que tiene un problema con su tarjeta SIM, es importante que sondeemos al cliente para asegurarnos que el problema viene de la propia tarjeta y no se trata de otra incidencia, como problemas de coberturas, de datos y ese tipo de cosas. El duplicado es el último recurso que debemos utilizar y lo haremos en los siguientes casos. Tarjeta SIM visiblemente deteriorada o rota, introducir la tarjeta SIM en el terminal y encenderlo y no pide PIN. En este caso es indispensable probar la SIM en otro terminal o en su defecto, probar en un terminal del cliente otra SIM que sí funcione. Y cuando es de red, nos devuelve un aviso indicando que debemos cambiar la SIM. Si cumple alguna de estas características, es también una opción entonces por la cual podemos realizar un duplicado de SIM. Esto es cuando ya se han agotado todas las otras opciones o estos casos puntuales, donde definitivamente la tarjeta está rota. Si la tarjeta está rota, ¿para qué vamos a tirar entonces, por ejemplo, un flujo de incomunicado? Está rota, o sea, haga lo que haga, está rota. Entonces, nos saltamos el paso del incomunicado y lo tiramos de una vez por esta opción que dice el duplicado de la SIM. O cuando de una vez nos indica que ingresan la tarjeta SIM al móvil y de una vez no pide el PIN. Si no pide el PIN, ya sabemos que en ese caso nunca le va a funcionar entonces el servicio de voz ni de datos. O cuando ya directamente en el móvil aparece un mensaje diciendo que definitivamente debemos cambiar. Si cumple una de esas condiciones, entonces simplemente ¿qué hacemos? Hacemos el proceso de duplicado de SIM, que nos dice que debemos proceder a realizar el pedido logístico haciendo los datos de seguridad, haciendo una verificación de datos de seguridad con el DNI, el nombre y el apellido, los 6 últimos dígitos de la cuenta bancaria y el dato adicional que puede ser el valor de la factura y el teléfono de contacto. Y hacemos la solicitud, cerramos la llamada, dejamos la documentación. En caso en que no cumpla una de estas opciones, lo que nos dice es que debemos hacer un diagnóstico en el otro caso, que es pasar, por ejemplo, en comunicado, o que en realidad nos redirige a la opción de que debemos verificar que si no es un problema específico como los que dijimos,
es porque tiene otro error en la línea. Puede ser que no esté encendido los datos, puede ser que solamente esté incomunicado, puede ser que solamente tenga problemas con internet. Entonces, por eso es muy importante que antes de irnos directamente al paso del duplicado, descartemos que no sea un tema diferente a la propia SIM, sino que sea temas de red, de datos, de cobertura, porque aquí lo único que nos dice es simplemente sabe que vaya y busque otra vez cuál es el error del cliente. Dame un momento, por favor. Bueno, entonces en esos casos, chicos, esto es para tarjeta sin averiada con los casos específicos. Servicios suplementarios. Los servicios suplementarios, en este caso sería la tarjeta ECO, que nosotros no la manejamos, entonces el servicio múltiple es, hay COCO. El servicio suplementario sería la multisim. Nosotros sí manejamos multisim. Este es en el caso que el cliente diga que tiene problemas con su multisim específicamente. Debemos sondear al cliente para conocer el problema que tiene con su multisim. ¿Recuerdan qué es la multisim? Que es una SIM titular en la que tiene datos y llamadas. Y la multisim es como una copia de esa SIM original, pero que solamente sirve para dar datos y que comparte los datos de la línea original. ¿Recordaban eso? Es Sí. la que permite usar el mismo número de teléfono en varios dispositivos. No. La multisim es una SIM que tiene un número diferente, pero permite compartir datos, solamente datos, no sirve para hacer llamadas. Es solamente datos a otros dispositivos y comparte las mismas, digamos, el mismo plan de datos de la tarjeta original. Es como una copia de una tarjeta que ya tiene el cliente, pero que esa copia solamente sirva para compartir datos, no sirve para nada más. No pueden hacer llamadas con esa SIM. ¿Se acuerdan que yo les había mostrado o les refuerzo nuevamente esa información de la multisim? Pues yo lo recuerdo, no sé si los compañeros lo vean No que te escucho, Juan Esteban. pues para mí no es necesario que me recuerde, no sé, es para los compañeros. Si algo les voy a mostrar nuevamente la multisim. De todas maneras, para que no queden dudas, sería entonces esta. Un momento, por favor. Sería entonces multisim. Ampliarlo un poquito. Entonces, la multisim de Virgin Telco es un servicio enfocado a clientes que cuentan con una tarifa móvil y necesitan una SIM adicional para navegar en otros dispositivos como tablet 4G, Pichu USB o MiFi. O sea, simplemente una SIM adicional que la utilizan para compartir datos. Pero en esa SIM no se puede hacer llamadas. Solo sirve para compartir datos a otros dispositivos. A través de ese servicio, el cliente puede compartir los gigas, se ha contratado en su tarifa móvil con la SIM adicional. Es decir, no es que una SIM que tenga tarifa adicional o datos adicionales, no, es compartir. Simplemente los mismos. Un momento. La tarjeta multisim asociada a la línea Infinity tendrá un límite de navegación de 20 gigabytes. Y que la cuota mensual de esta tarjeta multisim es de 3 euros al mes, la cuota de alta es de 3 euros y que no tiene permanencia para el servicio. ¿De acuerdo? Vamos a hacer entonces lo siguiente. Ya que estamos verificando entonces esta opción, que el cliente nos dice que tiene una multisim y nos llama específicamente por un problema con multisim, debemos solicitarle al cliente que nos aclare cuál es el problema. Si es que no navega con la multisim, quiere activar el perfil 4G en la multisim Perli, o si navega lento. Dime. a multisim solo son 2 celulares o pueden ser varios.
La multisim, puedes conectar solamente, mira, yo te muestro. Se me perdió. Se me perdió. Bueno, como máximo puede haber 3 dispositivos compartiendo una misma tarifa de datos, es decir, la línea principal, que es la que hace llamadas, que es la que va en el móvil principal, y la multisim, que solo puede estar conectada con 2 dispositivos más. O sea, en total son 3 dispositivos entre la línea fija y los 2 dispositivos conectados a la multisim. Solamente pueden haber 3 en total. Bueno, chicos, entonces, en el momento, nos dice, por ejemplo, el cliente que no navega. Si nos dice que la multisim no navega, nosotros ingresamos a esta opción, a este botoncito amarillo. En ese botoncito amarillo le vamos a pedir entonces que vamos a verificar primero si el equipo donde tiene conectada la multisim o que quiere compartir los datos de la multisim tiene entonces los datos móviles activos. Le pedimos al cliente que entre los ajustes del teléfono mire que el estado de los datos móviles, el cliente podrá revisar que los ajustes del terminal o del menú de los accesos estén activos. En ese caso, entonces nos muestra cómo hacer la verificación de los datos en el Android y en iOS. Si nos indica el cliente que en ese momento no puede, pues simplemente le decimos que debe verificar y que se contacte nuevamente y cerramos la llamada. Le podemos ofrecer al cliente la opción de enviarle un SMS con el APN de configuración para que lo tenga a la mano. Y, o si no, le decimos entonces que si deseamos hacer entonces la opción de recibir entonces la información y hacer la configuración de APN en línea y probar después, o luego que si prefiere llamarnos en otro momento. Dependiendo de estas opciones, por ejemplo, si él dice que acepta recibir la información, nosotros le mostramos cómo es la configuración. Ya si él nos dice que en el momento prefiere llamarnos después, cerramos la llamada y simplemente continuamos. Ya otra opción es, por ejemplo, si el cliente nos dice que no tiene activos los datos, simplemente le decimos que los debe activar y ya funcionaría el servicio. Y cerramos la llamada. Y si dice que los tiene activos, debemos seguir verificando entonces más datos acerca del equipo en el que tiene, digamos, está utilizando la multisim. Debemos verificar que tenga la itinerancia de datos activa. Aquí nos muestra cómo configurar la itinerancia de datos en Android y en iOS. Si luego de hacer esta configuración sigue con el problema, entonces decimos que sí está activa, pero que tiene el problema todavía. Si no está activa, le enseñamos a cómo hacer la activación. Si está activa y sigue con el problema, entonces debemos hacer otro tipo de configuración. ¿Cuál es? Debemos realizar verificación de la selección automática de red. Y luego de la verificación automática de red, debemos verificar el tipo de red preferida. En estas URLs que están aquí al final de Chamán, muestran cómo hacer el paso a paso de este tipo de configuración. Ya lo habíamos visto antes, que está en la misma sección, la selección automática de red y tipo preferido de red. Darly, Si dime. hemos visto muchos ejemplos de muchas operaciones, ¿cierto? Cuando nos pongas a escuchar a personas que resuelvan procesos reales, tú me dijiste que hay unos que son muy de vez en cuando y eso se les pregunta pues al supervisor, ¿cierto? Pero, por ejemplo, estos casos los vamos a ver también, en el sentido pues como para tomar experiencia, o cuando Sí. nos toque en tiempo real. No sabría decirte, porque yo les pondría en el momento de escuchar llamadas. Exactamente qué llamadas le ingresarían, no sabría decirte.
En lo posible vamos a tratar de que sí hayan de este tipo de llamadas, pero eso ya dependiendo de las llamadas que le ingresen a la gente. De todas maneras, nosotros vamos a hacer un proceso de roleplay en el cual los vamos a poner a ustedes o los vamos a guiar en un proceso de este tipo y haciéndolo ustedes para que sepan cómo hacerlo. Ese era el final de mi pregunta. Eso era eso, como una clínica llamada, ¿cierto? Algo así. Sí, Eso, sí, eso. nosotros lo vamos a hacer dentro de la formación. Ah, dale, gracias. Bueno, con Pero, gusto. Charlie, esa clínica de llamadas la podemos hacer con el ordenador ahí enfrente, o sea, como para hacer la simulación, como para acostumbrarnos al aplicativo, o los vas a hacer así virtual. No, en el momento entonces, podríamos por el momento ver información ustedes estando en este momento virtual y ya cuando estén aquí en el site lo pueden hacer entonces o virtual o se puede hacer físico, pueden ser lado a lado con el compañero, puede hacer proyectándoles pantalla a un compañero o ustedes mismos haciendo el roleplay desde los aplicativos. Están las tres opciones. Es que sería mejor hacerlo nosotros mismos, porque es que, o sea, el lado a lado es bueno porque uno ve de pronto, o sea, pueden adoptar uno como la forma de trabajar de algunos, como que le guste a uno, qué hace, qué no hace primero y demás. La escucha de llamadas es buena, pues, para ver cómo entra el cliente en cuanto al producto, ¿no? Porque, pues, el hablar con el cliente, bien. Pero nos serviría mucho más hacer el roleplay nosotros mismos con el aplicativo que cualquiera de las otras dos, porque es que si nosotros manipulamos el aplicativo, el resto viene por sí solo, diría yo. Y lo que pasa es que dentro del proceso de formación debemos manejar los tres. Entonces vamos a tener los tres. Vamos a tener los tres casos, no solamente uno de ellos, sino los tres casos. Ya sea que hagamos el roleplay virtual, donde ustedes vean al compañero, el lado a lado, y también vamos a tener un roleplay en el que ustedes van a interactuar directamente entonces con los aplicativos. Pero no se preocupen tanto por el aplicativo, siempre y cuando ustedes entiendan cómo hacer esto, créanme que ya la interacción es mucho más fácil, pero sí van a tener la interacción ustedes con el aplicativo. Un momento, por favor. Oye, May, ¿me escuchas? Hola, hola. May, ¿me escuchas? Sí, Tú has dicho que tienes experiencia en esto, ¿sí o no? Eso es lo que te he entendido. sí. ¿Sí me escucha? Sí, sí, no, no, no. Después te hago la pregunta. La formulo bien. Pana, mira, lo que pasa es que yo tengo dos discos duros, pues de una tera cada uno. Me gustaría saber si el chasis tiene el espacio, podría tener el espacio para poderlos poner. ¿Cuánto valdría la SATA para conectarlos? O sea, es que ahí tengo mi información, archivos y todo. ¿Sí me comprendes? Entonces, la torre, pues como tú me dices que está armada, ¿y cuánto valdría yo darle los discos? Pues que yo los tengo físicos y dárselos para que ustedes los coloquen. Estoy averiguando el... Ah, pues no, ¿cómo? Ah, gracias por quitarle la bolita atrás. La de Chanel está, usted la manejó tan bien, man. Imagine que hasta que no sale en orina.
Vea, mami, apenas vemos 3 personas. La sacaron.
Compañeros, ¿me escuchan? Sí. ¿Me vas a hacer un favor, parce? Yo voy a ir al baño un momentico, no me demoro más de 10 minuticos mientras hacerle bien. Voy a aprovechar. Estábamos mirando entonces que vamos a tener las interacciones, ya sería también hacer los roleplay, ya sea también aquí con los aplicativos. Dime. Con Omar se fue al baño, luego esperamos un minuto. Vale, no hay problema.
Chicos, ya estamos todos. Omar, vamos a esperar un momentico entonces a Omar. Omar, chicos, ¿le pueden por favor escribir a Oscar para saber si tiene, perdón, a Omar para ver si tiene algún problema? Ya le escribimos, pero no ha respondido. Vale.
Hola, qué pena la demora. Vale, no hay problema, listo. Entonces, vamos a seguir, chicos. Debe Eh, 75 buñuelos. No, yo ya vamos debo la a, quincena. más bien, la verdad. Vamos a retomar entonces el tema de los buñuelos, porque francamente me estoy viendo afectada. Entonces, ya por el momento vamos a retomar y Omar debe 2. ¿Listo? Listo. Vamos a empezar a penalizar con buñuelos. Bueno, entonces en el momento, chicos, estábamos mirando lo que era el tema de lo que tenía que ver entonces con la configuración del terminal en caso de que ya nos hayan dicho los otros temas no haya configurado y no haya funcionado. Recuerde que estamos entonces realizando la selección automática de red, le decimos al cliente también la selección de tipo de red preferida, que debe ser en 4G. Andrés, En este caso, que nos diga que luego va a hacer esta configuración. Aún continúa con el problema, Andrés, ¿tú me escuchas ahí? entonces, o que no Entonces, lo puede ¿cómo hacer te en el parece toda la momento. propuesta? Le decimos que es necesario que haga el proceso, se le puede enviar el SMS para que lo hagan. Si luego pudo hacer las configuraciones, le damos que sí. Le podemos dar la opción de enviarle el SMS Y lo de su deuda, Andrés, ¿sí lo con la hago? configuración de la PN. O si él lo ha hecho, preguntamos que si lo ha hecho manual, que si lo puede hacer. Estas opciones. Si no puede en el momento, que es necesario que lo haga y luego se contacte nuevamente. Digamos que si lo ha hecho manualmente y tras hacer la verificación continúa con el problema, ya lo que debemos proceder es a realizar un reinicio del terminal. En ese caso, hay 3 opciones: que haya reiniciado el equipo durante la llamada y no funcione, que haya reiniciado durante la llamada y persista el problema, o sea, que persiste el problema, que funcione, que persiste el problema o que reinicie más tarde porque no puede hacerlo en el momento. En el caso entonces que diga que no funciona, que persiste el problema luego del reinicio, ahí sí realizamos entonces la solicitud de una prueba cruzada con otro equipo en el cual se puede determinar si el tema es directamente de una afectación con la SIM o ya con el servicio. Un momento, por favor, chicos. Y con el servicio entonces. En ese caso, digamos que el cliente hace el proceso y si le funciona bien, simplemente cerramos la llamada. Si se ha hecho el proceso y no funciona, después de hacer la prueba cruzada, lo que se trata es pasar a preguntar si está en España o fuera de España, para saber si es un proceso de roaming o un proceso de llamadas dentro de Europa, perdón, dentro de España. Si está en España, va a cerrarse. ¡Ay, no se cerró! Nos dice entonces que debemos verificar si en el momento podemos gestionar para que quede en la cobertura de red de Movistar en la 4G. Lo que sucede es que como esto lo es automáticamente chamán y este es un usuario de prueba, no nos va a dar. Pero digamos que es posible que con esta acción que hagamos en este momento, simplemente no lo configure y ya no solucione. Y ya con eso entonces, si funciona, cerraríamos el tema. En caso de que no funcione, pasaríamos entonces a escalar. A escalar el caso, es necesario escalar el caso. Porque no nos está permitiendo hacer la configuración en caso que no dé. Y lo que tenemos que hacer es crear un aviso manual o crear un teje-gira. Entonces, mira que muchos de los casos en los cuales tenemos problemas de voz terminan en un teje-gira, que es una verificación que se hace para los problemas de móviles. ¿Dudas, temores, inquietudes hasta el momento con estas opciones? No. Bueno, estábamos en
Hey, Andrés. Navega. Bueno, estamos mirando Leo le está leyendo. la multisim. Hemos dicho que no navega. Si quiere activar el perfil 4G. Si dice la opción que tiene lento el servicio. Lo primero es que tenemos que entrar a verificar es que si la multisim en el momento tiene una tarifa Infinity. Como habíamos comentado anteriormente, las tarifas Infinity tienen un límite de consumo de datos en las multisim. Ese límite son 20 gigabytes. Entonces tenemos que entrar a verificar si en el momento le quedan datos disponibles en la multisim. Espérate. O puede ser la razón por la cual está teniendo problemas porque ya los haya consumido. Digamos que sí consumió los datos, que es la pregunta que nos había hecho Mike. Si se puede en el momento solicitar, digamos, un bono adicional. Yo tengo pendiente esa pregunta todavía, no nos han dado respuesta, pero en el momento solamente sería decirle nosotros que desde averías no se trata de un error que tenga en el sistema, sino que simplemente consumió sus datos, los datos para la multisim. Si Igual apenas sacan los datos y si hace algún otro reclamo, ATC, ¿no? Ya todo eso es directamente con ellos, lo de consumos y esto es con ellos. Si no es directamente un tema de una avería, no es con nosotros, es con ellos. Reclamaciones, nosotros, ¿cuáles son las únicas reclamaciones que tomamos? En el caso en que tenga un caso de avería o Andrés, yo un lo veo aviso bien, ¿qué le ve abierto mal? y esté reclamando por ese tipo de aviso que tiene abierto, pero en otro caso Ahí me nosotros no tomamos atrapó esas bien. reclamaciones, ¿de acuerdo? Listo, chicos, ya hemos mirado esta. La multisim. En los servicios suplementarios habíamos mirado la multisim. Ahora pasemos a la opción que tiene problemas con la app o web del cliente. Es muy común que un cliente nos llama y nos diga, es que estoy intentando ingresar al área de clientes desde mi móvil, desde la aplicación del móvil, y no me permite ingresar. O tengo problemas para unos datos. En ese caso, lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de resolver en el primer contacto por qué razón está presentando el problema con el ingreso a la aplicación. Guiarlo de cómo hacer el proceso, de cómo debe ingresar, indicarle entonces cuáles son los posibles motivos por los cuales no está ingresando. Y así luego de realizar las verificaciones definitivamente no se logra solucionar, crearíamos entonces un escalado o un aviso manual para indicar que tiene problemas entonces con el ingreso. Por ejemplo, aquí que nos dice que si el problema está solucionado, pues informaremos al cliente y generamos un aviso manual y después cerramos. Y si el problema no se soluciona, es necesario escalar el caso. Generamos un aviso de forma manual asignado a CAD masivo, detallando el problema que tiene el cliente y las pruebas realizadas. Veamos, por ejemplo, dime. Cada vez que hay que escalar, que es un escalamiento de N2, hay que dejar aviso. Lo genera automáticamente Chamán. Solo en algunos casos específicos es manual. Por lo general, lo genera directamente Chamán. Solo cuando te dice aviso manual. De resto, por lo general, lo genera automáticamente Chamán. Entonces, en este momento que haya realizado el proceso manual, vamos, por ejemplo, esto me lo va a cerrar. Esto me lo va a cerrar. Sí, efectivamente. No me da mayor explicación, pero les quiero mostrar un escenario en los cuales, por ejemplo, el cliente nos dice que tiene problemas con la aplicación. Espérate, yo te muestro para que sepan qué hacer en esos casos. ¿De los que, Andrés? Ah, sí, eso es nuevo, solo dura 2 días, hágalo. Muchos servicios. Problemas con la app. Mamá, ¿tenés agua fría? Regalas un vaso, porfa. Calor está capaz.
donde les muestro uno que lo puedan hacer ustedes. Versión de terminal. Bueno, acá. Exactamente lo que les dice es prácticamente lo que está en esta sección que ya lo habíamos visto, es manejo de terminal y aplicaciones. Entonces, el mismo proceso que estamos haciendo en este momento es que lo haríamos por ese flujo que habíamos visto. Entramos aquí, le preguntamos al cliente cuál es el inconveniente que tiene, nos dice, es que no puedo ingresar a la opción. Esa es la opción porque como ya lo utilizaba mucho. Ese gato sube por ahí. No me quiere dar la opción. Bueno, se les muestra ahora en otro servicio cómo se hacen estos escalados. Lo que sucede es que en esos casos el cliente nos dice que no puede ingresar. Lo que tenemos que hacer es primero visualizar por qué el cliente no le está permitiendo ingresar al área de clientes. Nos dice, ¿qué quieres ver? Quiero ver temas del internet de casa. Entonces, por ejemplo, en las opciones de internet, entramos en la opción que dice no permite ingresar a la aplicación. Validamos si es que el cliente no tiene la contraseña correcta. Miramos si está activo en MassBrand. Si está activo en MassBrand, entonces le indicamos al cliente cómo debe ingresar. Le damos las opciones de cómo ingresar un paso a paso y cómo cambiar o resetear entonces el servicio. Cómo resetear resetear la contraseña y que le devuelva la contraseña actual o que generemos una nueva contraseña. Yo ya se los había mostrado directamente desde Timón, pero se los quería mostrar entonces desde Chamán. Yo se los voy a mostrar entonces ahora en la opción que sea desde internet. De estos casos que tiene que ver con móvil, solamente nos queda faltando el problema con roaming. ¿Qué es ese caso? En ese caso, cuando el cliente está fuera de España e indica que tiene problemas con el roaming. En ese momento, lo primero que miramos es que no tiene que ver con averías masivas. Le informamos eso al cliente, porque si el roaming está fuera de España, entonces no tendría que ver con averías masivas en España. También le indicamos que la verificación entonces, en qué zona le está presentando el inconveniente. Tenemos que tener en cuenta que si el problema es dentro de Estados Unidos, para esta zona está pagado los nodos 2G y 3G, entonces no tendrá esas opciones en roaming para Estados Unidos. Y el servicio de CMS y de datos en ese tipo de nodos, en ese tipo de aplicaciones, y que solo tendrá voz en caso de que el terminal cumpla con una serie de características de compatibilidad con el VoLTE en Estados Unidos. Si no es esos casos, entonces simplemente le decimos que no. Entramos a verificar si el cliente en este momento está en roaming, está incomunicado o simplemente no le funciona el internet en el roaming. Si el cliente dice que está incomunicado totalmente, es prácticamente seguir el mismo flujo que teníamos nosotros de incomunicado para móviles, solo que varía, es que es la ubicación. Si no le funciona el internet en roaming, debemos entrar a verificar en qué zona se encuentra, porque dependiendo de ver en qué zona se encuentra es que nos permite realizar el siguiente paso. Si está dentro de la zona de Eurotarifa, zona 1, hacemos las verificaciones de que si está conectado en la red Wi-Fi, si no lo tiene activado, si lo tiene activado y persiste el problema, damos en esta opción, en la primera botón, y le decimos que entonces el tema no es directamente con el servicio del móvil, sino con el servicio móvil, sino con el fijo, porque no le está permitiendo entonces realizar la conexión a un servicio de Wi-Fi directamente, pero con datos sí.
Ya si es el tema en que no lo tiene activado y luego de desactivarlo sigue con problemas, ya entramos a verificar si es que en el momento tiene consumidos los datos en roaming para descartar que no haya llegado al límite de la navegación de la Unión Europea. ¿Cómo verificamos eso? Aquí hay una URL, yo ya les había mostrado en alguna ocasión que existen unas características para consumos en la Unión Europea. Estas son las limitaciones de datos o tarifas que tienen limitantes para esta unión. Entonces tenemos que entrar a verificar si ya tiene consumidos o llegó al límite de estas tarifas. Viendo esto. Si es el caso que el cliente ha llegado al límite de roaming de datos, digamos que sí. Aquí dice que al cliente se le debe otorgar un bono para Unión Europea. Y si tiene en el momento una tarifa Infinity, se le debe otorgar un bono de 2 gigas para Europa de 31 días. Ese bono también es de Catenet, pero todos estos procesos los realiza directamente atención al cliente. Nosotros no lo hacemos, simplemente le estamos informando que en el momento está presentando el problema. En este momento, si nos dijera que no ha consumido todos los datos, debemos entrar a realizar una serie de configuraciones. Entre esas, verificar que tenga los datos activos, digamos que si los tiene activos. Debemos entrar a verificar si tiene la itinerancia de datos. Ya si luego hacer la itinerancia de datos continúa con el problema, miramos la configuración del APN, le ofrecemos el envío del SMS con la información para configurarlo el mismo. Si luego de hacer esto, entonces el cliente continúa con incidentes, le decimos que debe reiniciar el móvil para que tome entonces luego de la configuración los datos correctos o la nueva configuración. Y si luego de realizar el reinicio sigue con el mismo problema, vamos a hacer la configuración de manual de la red para que busque entonces los operadores con los cuales tenemos en el momento algún convenio dentro de roaming y hacer que tome o haga la prueba eligiendo manualmente los operadores de roaming. Si luego de esa opción entonces continúa con el inconveniente, debemos verificar en qué país está el cliente. Por ejemplo, digamos que esté en Armenia, digámoslo así. Nos va a decir que estos son los operadores y que presentan solo voz. Y ya luego que le hayamos indicado el operador y se conecta de todas maneras y no funciona, ahí sí procedemos a realizar un escalado para que entonces se notifique que tiene el inconveniente. Generalmente cuando son estos casos así puntuales se generan avisos manuales, pero por lo general en otros casos con más comunes se generan es directamente el aviso desde chamán. Nosotros no lo haríamos, solamente en algunos casos específicos que son los más poco comunes es que se crean avisos manuales. Y listo. Ya ahí se manejarían todo el proceso en roaming. ¿Dudas, temores, inquietudes acerca de los manejos del cliente en roaming? Bueno, chicos, entonces con esto podemos, digamos que en el momento pasar a otra sección. ¿A qué sección podemos pasar? A los flujos que ya serían entonces de